Estamos en casa. Esta es la casa de nuestro Dios, de nuestro Padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Y quiero agradecer con todo mi corazón la invitación de nuestro hermano pastor. Gracias, pastor, por esta invitación tan hermosa. Y estamos aquí con todo nuestro corazón. Creemos que Dios va a hablar a nuestro espíritu. Amén. Va a ministrar a nuestra vida. Y me siento agradecido con el Señor por tener con nosotros a nuestro pastor José Luis, que lo amamos, lo apreciamos mucho, hermano, y por eso estamos acá también. Gloria al Señor, porque creemos que algo grande va a ser Dios para la gloria de su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así que muchas gracias, familia, por esta coinonía de poder adorar a Dios juntos, gloria al Señor, y poder sentir la libertad del Espíritu. Él está aquí. Aleluya, y creo que va a hacer cosas grandes y está haciendo cosas grandes. ¿Cuántos lo pueden sentir desde ya? Como decía nuestro pastor, gloria al Señor. Al abrir nuestro corazón, definitivamente algo estará pasando, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay algo bien claro en la palabra que dice que Él se mueve en medio de los 7 candeleros. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Y sabe cuáles son los 7 candeleros? Una de ellas somos nosotros, la iglesia, alabado sea el Señor. Y Él está aquí en medio nuestro, paseándose, gloria al Señor. A su nombre sea toda la gloria. Puede levantar su mano y decir gracias, Señor. Aleluya, porque Él está aquí, va a tocar nuestras vidas y sé que vamos a gozarnos. Y una vez más, muchas gracias, pastor, por la invitación y que Dios le siga bendiciendo. Qué bueno poder compartir con todos, hermano, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo y estamos, hermano, sintiendo desde hace unos días atrás, venimos viendo la fuerza, hermano, con la que Dios quiere derramar su espíritu sobre esta ciudad. Nosotros el día domingo dábamos algo que el Señor ponía en mi corazón, hermano, de 2 profecías que están decretadas sobre este país, Canadá, hermanos, y creo que estamos comenzando a ver, hermano, grandes cosas. El pueblo hispano, oiga bien lo que le voy a decir, algunos hermanos oyeron esto de mí el domingo, pero el pueblo hispano, el Señor lo va a utilizar grandemente para evangelizar este país que necesita ser evangelizado también, hermanos, ¿verdad? Y estoy sorprendido, hermano, de lo que el Señor está haciendo. No lo había visto yo, hermano, en mi forma humilde de decírselo, ¿verdad? Nosotros hicimos un concierto para la honra y gloria del Señor. Hemos también traído al pastor José, que hemos visto a través del tiempo que tengo de conocerlo, un hombre de Dios con palabra que el Señor le da. Y la verdad, hasta hoy día todavía la gente nos está llamando que están deseosos, hermano, de tener boletos. Los boletos se nos agotaron, hermano, ¿verdad? Ya no hay más cupos, o sea, ya no, y la gente sigue llamando. Hoy me llamaron de Joliet, fíjense, de Joliet nos están llamando, hermano. Hay una iglesia hispana que está como a 40 minutos de aquí y me dice, me dice que mis pastores vayan. Me llama una oveja de esta congregación y me dice, yo quiero que mis pastores vayan. Entonces le dije, mira, voy a hacer algo mejor. Le dije, tenemos unos boletos reservados para solo pastores y todavía me quedan algunos pastores que no me han confirmado su presencia. Entonces, pero veo el deseo, hermano, de poder encontrarse con Dios este día sábado que viene. La presencia del Señor se va a manifestar de una manera increíble, hermano, y creemos poderosamente de que todos nosotros, esto que estamos haciendo no es el trabajo de una persona, es el trabajo de todos nosotros. A ver, dígale a su hermano que está a la par, buen trabajo has hecho, hermano. La verdad que estoy muy contento. Gracias por su apoyo, hermano, porque la mejor publicidad es la del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Así que una persona, hermano, ¿verdad?, regó todo esto y el Espíritu comenzó a inquietar en cada corazón. Y me llama mucho la atención que veo a mucha juventud interesada en todo esto. O sea que, muchachos, ustedes que están ahí, veo mucha juventud aquí sentada. Dios los va a utilizar grandemente en el futuro. Amén. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad. El pastor José vino hoy a la mañanita, descansó un su ratito. Dije, no, el hermano viene tan lejos, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Pero eso sí, hasta el domingo. Ya el lunes ya no, ¿verdad? Ya el lunes le damos descanso, ¿verdad? Pero
Es un privilegio, Pastor José, nos ha demostrado su amor, su cariño, su tiempo para con nosotros, ¿verdad? Y más que un mentor, un padre espiritual que lo hemos tomado, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros y por traer esta palabra. Pase aquí al frente, Pastor. Aleluya. Y es un privilegio tenerlo en medio de nosotros. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Chavos, ¿cómo están? ¿Ya se les acabó el fuego? ¿Ya se les aumentó? Siempre es un gusto salir de nuestra congregación y ir a otro lugar donde podamos compartir, pero a mí siempre me ha gustado venir a Canadá. Desde la primera vez que vine con el hermano Pirula, y que recuerdo mi gran alegría al ver hermanos aquí. Mi familia estuvo aquí viviendo y bueno, traigo muchos buenos y algunos malos recuerdos también, porque no todo ha sido muy bueno, pero mi corazón siempre ha querido ver un avivamiento en esta ciudad. Y yo quiero precisamente hablarte de lo que es un avivamiento, y quiero que abras tu Biblia. Abre tu Biblia en el libro de Habacuc, un libro que si no lo encuentras no te preocupes, pero sí está en la Biblia. Y yo puedo ver que la gente cuando no lo encuentra, pues, y no lo va a encontrar, mejor présteme atención, ¿no? Ok, está para que una señal, ¿no? Hay que dar señales. Atrás de Mateo. Unos cuantos libritos atrás de Mateo, ¿ok? Unos cuantos libritos. Capítulo 3 del libro de Habacuc. Les manda saludos mi esposa, no pudo venir, ella estaba muy deseosa de poder venir y yo siento que la dejé triste porque le dije, me voy a ir a esquiar. Yo creí que estaba nevando, hasta ahí traigo mis botas para... Y no, está un poquito más arriba que en México, pero bueno, nos gozamos aquí. Qué bueno, ¿ya lo tiene? Dígame la verdad. Bueno. Ok, capítulo 3, versículo 1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado, por permitirnos compartir tu palabra, Señor, en otra nación. Señor, yo te pido, amado Espíritu Santo, que tú puedas venir sobre mi vida, hablar, Señor, de tu palabra, de lo que tú quieres para esta ciudad y para esta nación. Padre, despiértanos a un avivamiento. Sabemos que tenemos la necesidad de ser avivados, y en este momento dejo este lugar en tus manos para que solamente la voz de tu Espíritu Santo se pueda escuchar. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo leí este libro de Habacuc, en el primer capítulo, parece ser que el profeta Habacuc era un hombre muy poderoso en la oración. Y él le pide a Dios, o le hace como un reclamo a Dios, y le dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, dejaremos de ver la violencia? ¿No? Cuando yo leí estas partes de esta escritura, me acordaba de mi nación. Mi nación está viviendo y pasando un tiempo muy difícil, una situación muy adversa. Y parece ser que el profeta le reclamaba que por qué le dejaba ver la violencia que tenía la nación de Israel. ¿Por qué dejas ver, Señor, que al pobre le quitan sus bienes, al rico lo despojan, y todo esto está sucediendo y no hay quien clame por justicia? Señor, he orado y no sucede nada, y estoy orando y no sucede nada. Y Dios le contesta, porque es un diálogo. Todo el libro de Habacuc, que son poquitos capítulos, es un diálogo entre Dios y el profeta. Y entonces Dios le dice: voy a hacer una obra que si te lo contare ni siquiera la vas a creer.
Y entonces el profeta espera que Dios vaya a hacer algo extraordinario, y sencillamente la obra que Dios iba a hacer es que iba a levantar a un pueblo que iba a cautivarlos. Y dice: yo voy a levantar a los babilónicos. En el capítulo 1 versículo 6 dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y formidable es formidable y es terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y empieza a hablar acerca de lo crueles que era esa nación y que iban a cautivar la nación de Israel. Y parece ser que el profeta dice: pero ¿cómo es posible que tú me estés diciendo que yo ore y que las oraciones ni siquiera funcionen, sino funcionan como si fuera todo al revés? Y parece ser que tú no tienes el deseo de ayudarnos, porque tu pueblo está pereciendo por la violencia que hay, y luego para colmo vas a levantar a una nación que nos va a venir a despojar. Y entonces Dios le empieza a decir: sí, pero no todo es malo, porque yo voy a permitir que los despoje, pero ese despojo, esa necesidad les va a hacer que Israel me busque. Wow. O sea, cuando yo empecé a darme cuenta de esto, de por qué vienen males sobre una nación, sobre una familia, sobre una persona, te vas a dar cuenta que Dios tiene un fin. Y el fin es que muchas veces nosotros no tenemos una búsqueda de Dios. En mi nación, hasta hace prácticamente en el sexenio antes de que el presidente Felipe Calderón entrase, nosotros estábamos viendo una apatía dentro de la iglesia, y la iglesia estaba pasando por un tiempo de prosperidad tan glorioso, o sea, tan glorioso. La iglesia estaba comprando edificios, la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba teniendo mucha gente, prosperando, pero esa gente se estaba apartando de Dios. O sea, iba a la iglesia, pero no tenía un deseo de encontrarse con Dios. O sea, sí venían, pero no percibían a Dios. O sea, ¿cuántos saben que Dios sí le agrada que tú vengas a la iglesia? Pero muchas veces hay una costumbre dentro de la iglesia de solamente venir, cantar los cánticos que ya no sabemos, y los cánticos y la forma, ya sabemos quién va a pasar, ya sabemos que van a pedir la ofrenda, ya sabemos que va a pasar el predicador. Es más, ya saben que tienen que pasar a llorar terminando el mensaje, ¿no? Y todo esto que nosotros ya sabemos trae una costumbre a la iglesia que a la vez, sin darse cuenta, la va secando. Y la gente va creyendo que el cristianismo es esto, y de repente Dios dice: no, esto no es el cristianismo. Y entonces cuando tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta que realmente el cristianismo está muy lejos de este tiempo. Porque el libro de los Hechos, cuando tú lo lees, al menos a mí me entristece y me deprime, porque yo no veo eso en mi iglesia. Y eso entra una tristeza, y llega al punto donde Dios le revela que todo lo malo que está ocurriendo tiene un fin bueno al final. Y entonces Habacuc, al oír a Dios que Dios va a hacer volver al pueblo a sus corazones hacia él, en el capítulo 3, entonces ya entendiendo todo el contexto de lo que Dios va a hacer, y que Dios va a cambiar la nación, y que Dios va a hacer volver los corazones, entonces el capítulo 3 hace una oración ya reflexionando a Habacuc, y dice: Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo necesitamos que la obra de Dios se avive en medio de los tiempos? Quizá el tiempo que ustedes están viviendo aquí en Montreal es muy diferente al que nosotros estamos viviendo en México. En México hay una violencia tan terrible que uno, cuando no la experimenta, no dices: bueno, no veo que esté pasando nada en México. Pero cuando tú la experimentas, te espanta la forma en que se está dando. Y en medio de eso que se está dando, Dios tiene que avivarnos. Y ese tiene que ser el clamor. Porque hace un mes aproximadamente, estábamos en una reunión, estoy predicando casi con todo el auditorio lleno entre semana. Escuche bien, entre semana.
casi todo el auditorio lleno. Y de repente alguien entra y me interrumpe. O sea, para que alguien me interrumpa a mí de la iglesia es porque está pasando algo extraordinario. Y se me acerca y me dice: pastor, no sé si han oído acerca de los Zetas en México. Dice: están los Zetas pasando por la avenida y están matando a todos los que se encuentran. Están quemando gente, están quemando autos, están matando gente. Y yo le dije: ¿por dónde viene? Por ahí, por la avenida. Entonces estamos más o menos a 5 minutos de la avenida, o a 3 minutos de la avenida. Y dice: pero vienen por allá y esto. Y yo dije: ok. Y seguí predicando. Y ellos se quedaron sorprendidos. Y al poquito rato sube mi esposa y dice: no, José, hay que parar el culto. O sea, hay que orar. Yo estaba emocionado dando mi prédica. Y yo en ese momento dije: ¿qué hago, Señor? La gente se empezó a preocupar porque sabía que me estaban entrando y pidiendo y diciendo cosas, y yo estaba así como consternado. Y le digo: hermano, no se espanten, pero dicen que están matando a mucha gente aquí en las calles. Un silencio que cayó sobre toda la gente. Usted se ríe, pero si usted hubiera estado ahí, usted lloraría. Estoy seguro que usted lloraría. Y mire, gente desmayándose ahí, desmayándose del temor. Entonces nosotros oscurecimos un poco el auditorio y no levantamos nuestra voz, y yo seguí predicando, pero de una forma distinta. Y les dije: hermanos, si hoy viniese el Señor, muchos de nosotros no estamos preparados para morir. Vivimos una sequedad, una vida lejos de Dios solamente por costumbre. Y empecé a dar un mensaje. Y como recuerdo que a partir de ese miércoles, ya mucha gente, aunque nunca llegaron, aunque fue una falsa alarma, nunca ocurrió nada, mucha gente no volvió a ir el miércoles en la noche. O sea, ¿qué pasó? La gente empezó a tener temor de salir en las noches. Y la gente que va los miércoles en la noche es porque realmente tiene el deseo de que algo ocurra en su vida. Por ejemplo, yo puedo ver que la gente que asiste a una iglesia entre semana es la gente que sí quiere ver un cambio en sus vidas, un cambio en una ciudad. Pero estamos cayendo en una costumbre, y en todas partes lo puedes ver. Hay una necesidad de conocer a Dios, hay una necesidad de ver a Dios más bien. Y el profeta pedía una oración a Dios, le hacía una oración: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Entonces yo me pregunto: ¿qué es un avivamiento? Empecé a tener dudas sobre qué es un avivamiento, porque cualquier persona que llega a nuestra congregación y ve lo que está sucediendo ahí, en nuestra congregación hay sanidades, en nuestra congregación hay una alabanza que cuando tú llegas, tú tienes el deseo de postrarte. Tú llegas, entras al lugar, abres la puerta, y si tú nunca has estado en una alabanza donde Dios esté presente, donde Dios le agrade, o sea, tú entras e inmediatamente tú quieres postrarte. Tú tienes el anhelo de postrarte. Tú tienes el anhelo de levantar tus manos. Nadie te tiene que decir levanta tus manos, tú solo quieres levantar tus manos. Ahora escúchame. Pero yo empecé a tener una inquietud y empecé a decirle: Señor, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Necesitamos un avivamiento. Y empecé a estudiar sobre avivamientos, porque yo pude ver que hay algo que aviva los corazones. ¿Con qué puedo yo avivarme? O sea, yo le hago una pregunta. Si el profeta decía: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, entonces yo le voy a decir: ¿con qué me puedo yo avivar si estoy seco? ¿Con qué? ¿Qué es? Bueno, vamos por partes. ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? No, pues la iglesia está en avivamiento porque no ves que todos danzan, todos brincan.
No, pero entre todos esos que brincan hay adúlteros y hay ven pornografía y hay muchas cosas y no, eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento. ¿Qué es avivamiento? A ver las iglesias llenas. Hermano, hay muchos lugares que tienen iglesias llenas y no tienen avivamiento. Avivamiento es que Dios se mueva en medio de nosotros. Escuche bien, de una manera singular. Quiero narrarte la historia de algo que aconteció en un avivamiento, en un pequeño libro que es el de los más pequeños, en el libro de Ruth. Ve conmigo al libro de Ruth, capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Ruth nos narra la historia de una mujer que se llamaba Ruth y Noemí. Pero la historia comienza, escucha bien, con una mujer que se llamaba Noemí, que tenía una familia. Y la escritura dice en el verso 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maleón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Queleón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esa es la historia trágica de una mujer que sencillamente el libro comienza que la historia sucedió en los tiempos de los jueces. Y si la historia sucedió en los tiempos de los jueces, es que los jueces es el tiempo más difícil que la iglesia o que la nación de Israel había pasado. Fue un tiempo donde caídas, levantadas, tenían que levantarse. Dios les levantaba caudillos, les levantaba jueces, y entonces toda la nación caminaba en orden. Pero cuando se moría ese juez, otra vez toda la nación se volvía a la idolatría y caminaba y hacía todo lo que ellos querían. De hecho, el libro de los jueces aparecen 4 veces, 4 versículos que marcan la historia de ese libro. Y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, si cada uno hacía lo que bien le parecía, note usted cómo esta familia abandona su nación porque el hambre, escuche bien, el hambre produce en ellos una desesperación de salir del lugar donde ellos estaban e irse a otra nación, porque ellos veían que la otra nación era próspera. ¿Se parece algo con lo que usted ha hecho viniéndose aquí a Canadá o a Estados Unidos? Parece ser que sí. Ahora escúcheme bien. Esta mujer comete 2 errores, o toda esta familia comete 2 errores. Número 1, no se describe en la Biblia que esa mujer haya orado a Dios para hacer algo, una decisión. Cuando hay en la iglesia gente que se dirige sin tomar en cuenta a Dios, tú puedes danzar muy bonito, tú puedes tocar un instrumento, tú puedes cantar como un ángel celestial, pero tú no tienes avivamiento. Porque avivamiento es sencillamente tener una comunión con el Señor, donde Él te oye, tú hablas con Él, tú tienes una relación de intimidad con Él, donde tú te diriges no porque tú crees, sino porque Él está dirigiendo tu vida. Eso es avivamiento. Y yo pude darme cuenta cómo esta mujer con este hombre que se llamaba Elimelech salen de su tierra, porque el hambre es canija. Cuando una persona, escucha bien, cuando una persona empieza a perder el trabajo, una semana, pues a lo mejor se queda tranquilo. 2 semanas, no muy tranquilo. 1 mes.
él empieza a tomar decisiones incorrectas o correctas si tiene un avivamiento y está en la presencia de Dios. Yo hace rato platicaba yo con un amigo que ahorita es misionero en una isla que se llama en Mauricios, pero él trabajaba en Mexicana de Aviación y ese hombre era piloto, y al ser piloto pues tenía un buen trabajo, era de los mejores hombres que teníamos financieramente en la iglesia, pero truena Mexicana de Aviación, inmediatamente se queda sin trabajo y se queda 8 meses sin trabajo. ¿Sabes qué hizo en su vida? Empezó a servir en la iglesia, visitando los hombres de la iglesia, empezó a levantar un grupo grande de hombres que les hablaba por teléfono, hacíamos oraciones con ellos. O sea, él empezó a trabajar fuertemente 8 meses y él decía: pastor, se me está acabando la lana que tenía guardada, pero Dios no me dice nada que me mueva. Y yo le dije: Dios va a responderte porque eres un hombre de Dios y porque tú amas a Dios. ¿Sabes qué? Ese hombre todos los días tenía una comunión con el Señor, todos los días, y Dios le decía: espera, espera, espera. Llegaron 8 meses y entonces me dice: pastor, yo necesito tomar una decisión. Voy a empezar a hacer solicitudes fuera del país porque la situación en Mexicana no se arregla. Entonces él empezó a hacer solicitudes fuera de la nación, y resulta que 3 lugares en 3 naciones diferentes le abrieron el espacio para que él se fuera a trabajar, y él me las presentó y me dijo: pastor, ¿cuál de las 3 crees que sea la mejor opción? Yo te voy a decir una cosa: cuando la gente no tiene avivamiento, nunca tiene una consulta con los pastores. No hay una relación con los pastores. Pastor, ¿cómo ve usted que estoy pasando esta situación, pero Dios no me ha dicho nada, o tengo la duda? O sea, la gente se dirige como ellos piensan, la gente dirige su vida como ellos creen. Eso no es avivamiento. Y entonces él me dijo, y yo le dije: mira, yo creo que la mejor opción es Mauricio. Yo no conocí aquí qué sería eso, pero yo pude sentir que esa era la mejor opción. Cuando yo le digo eso, él empieza a llorar porque dice: Dios me dijo que esa era la opción, pero quería confirmarlo contigo. Ellos inmediatamente toman sus cosas, arreglan sus cosas y se van a Mauricios, y ahorita tenemos plantada una iglesia en Mauricios. Escucha bien, yo puedo ver cuánta gente se reúne en nuestras iglesias, pero no está haciendo nada para que el reino de Dios avance, porque no tiene avivamiento, porque se ha conformado a una cultura de iglesia de venir, adorar, cantar, de vez en cuando hacer unas cosas e irnos a nuestro trabajo, trabajar, y al otro día exactamente lo mismo. Cuando tú empiezas a tener avivamiento, tú empiezas a oír que Dios necesita que tú hagas algo. Ahora escúchame bien. Noemí se equivoca con su esposo, salen, se van hacia un lugar que le llamamos los campos de Moab, y ahí empiezan a hacer su vida, pero muere el hombre, muere el varón, se queda solo. O sea, la tragedia empieza a venir a una mujer que tenía buenos propósitos y pero que no supo hacer las cosas como Dios quería que las hiciera. Entonces ella empieza a tener una desgracia al perder a su esposo, y después dice que a los pocos años mueren sus 2 hijos. Ya casados cometen otro error, o más bien solteros cometen otro error, que toman mujeres moabitas, que estaba prohibido por Dios, pero ellos las toman, se casan con mujeres moabitas, ellos pagan la consecuencia, y durante esos 10 años de relación con esas mujeres, algo extraño pasó. Ellas no tuvieron hijos, estaban estériles. Pierde el esposo, pierde los 2 hijos, y ella escucha
algo. Ve el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había, ¿qué? No se oye. Que había visitado a su pueblo para darles, ¿qué? Fíjate. Entonces, avivamiento, ¿qué es una visitación? Que Jehová ha visitado a su pueblo para darles pan. ¿Por qué se fueron esas mujeres de ese lugar, de la nación de Israel? ¿Por qué se fueron de Belén? Porque tenían hambre. No había pan. ¿Por qué se va la gente de las iglesias y se va a otros lugares? Porque la gente tiene hambre. Cuando la gente tiene una desesperación, cuando el pan empieza a escasear, entonces la gente empieza a tener un problema, una necesidad de buscar dónde ser alimentada. Y yo te voy a decir algo que a nosotros como pastores, a mí y a mi esposa nos ha preocupado, es sencillamente desde quién invitamos aquí para que comparta una palabra a la iglesia. Porque muchos errores que se han dado hoy en día, que han traído una tragedia a la iglesia y que han apagado fuegos de avivamiento, es que muchas veces nosotros ponemos aquí en el altar a gente que no tiene para alimentar al pueblo. No tiene que dar, no tiene que enseñar, no tiene que dar. La palabra siempre ha sido considerada como el pan. Y cometemos errores. Cuando mi esposa y yo cometemos el error que solamente nos ha pasado una sola vez, pero a nosotros nos quedó bien en claro que este lugar tiene que ser alguien que tiene una unción para poder bendecir a la iglesia. Porque la gente tiene un hambre, tiene un deseo de poder escuchar la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios no está escuchando, es que tenemos un cielo cerrado. El cielo se ha cerrado. No hay lluvia. Y por lo tanto, como no hay lluvia, nosotros podemos tener una semilla, pero nuestros campos están secos y áridos. Cuando la gente no tiene una palabra de Dios, ellos empiezan a moverse en su propia voluntad, en su propia forma de pensar, en sus propios conceptos, en sus propias necesidades, sin escuchar a Dios, sin buscar la dirección de Dios. Y eso termina tarde que temprano con una tragedia. Y la tragedia era que esta mujer estaba sola. Ahora estaba sola. Pero ella escucha, fíjate el amor y la misericordia de Dios. Ella escucha que otra vez Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Y ella rompe con el orgullo, rompe con la soberbia y ella decide regresar. Yo les voy a decir, cuando ustedes vean, cuando van ustedes a entender que hay un avivamiento cayendo sobre la iglesia? Cuando la gente que se fue regresa. Cuando la gente que se fue no está regresando, sino está en otros lugares, está quedándose en otros lugares, es porque no tenemos una visitación nosotros. Pero cuando la gente empieza a oír, ¿cómo se llama la iglesia? El alfarero. Cuando la gente empieza a escuchar sonidos de voces que dicen, Dios está visitando al alfarero. Si yo estuve ahí, no, algo está pasando en el alfarero. Yo estuve ahí, algo está pasando en el alfarero. ¿Qué está pasando? Hay pan. Hay pan. ¿Cómo recuerdo yo? No sé si alguna vez se los platiqué. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, yo tenía un miembro ahí en mi congregación
que solamente me observaba cuando yo predicaba. Pues yo, muy novatito, todavía sigo siendo novato, pero un poco más novato que hoy. Y cuando yo terminaba de predicar, se me acercaba y decía: pastor, como que te hace falta punch. Y tú sabes lo que es eso, pastor, que te diga alguien como que no estás ungido. Y yo dije: pero yo hice todo, grité. No, porque algunos piensan que avivamiento es gritar: santo, aleluya, gloria a Dios, levante un aplauso al Señor, dele gloria a Dios. Y la gente aplaude y dice: pero estoy predicando chido. No estás predicando chido, no tienes avivamiento. Y yo me quedé así como resentido. Pero también los pastores nos resentimos, hermanos. Y me quedé así como que resentido. ¿Por qué ese tipo me dijo eso? Entonces yo dije: voy con mi papá. Y fui con Dios y le dije: mira, Señor, ese tipo me molesta. Me dice que yo no tengo avivamiento, que yo no estoy llenando esos mensajes, que yo no estoy predicando bien, que debería ser más profundo, que necesito meterme más contigo. Y Dios callado. Después yo me enteré que ese tipo que me molestaba se sentaba con un pastor de la ciudad, que tenía la iglesia más grande de la ciudad, de 3,000 a 4,000 miembros. Y me di cuenta que obviamente ese pastor que tenía la iglesia más grande le compartía mensajes, le compartía palabra. Y se queda, pues yo me podía imaginar a ese tipo que me molestaba a mí sentado frente a un maestro de Biblia, asombrado. Y entonces fui otra vez con mi papá, Dios, y le dije: Señor, lo que tú le has dado a él, dámelo a mí. Dice tu palabra que tú no haces acepción de personas. Úsame a mí. Yo quiero que tú me des palabra. Yo quiero, si tú me has llamado, yo quiero ser usado como ese tipo. ¿Saben? Yo he podido ver, llevo 16 años pastoreando y llevo unos 10 años enseñando a ministros, pero yo me he podido dar cuenta que Dios puede usar a quien sea. Solamente que muy pocos de nosotros no estamos o nos sentimos con un espíritu de rechazo y no creemos que Dios nos pueda usar en una manera gloriosa, asombrosa, y por lo tanto pensamos que esos son para gente muy, pero muy escogida, que son prácticamente de otro planeta, y por lo tanto a mí no me puede usar. ¿Sabe? A mí me pasó algo muy extraño, me pasa algo muy extraño. Cuando alguien me menosprecia, yo no me tiro al piso y pongo a chillar. Yo voy con mi papá y le digo: Señor, pues eso que no tengo, dámelo. De tal manera que los reproches y las palabras que hablen contra mí me sirven como un escalón para ir a más. Y yo fui con Dios y le dije: Señor, si tú estás usando a un hombre aquí dentro de la ciudad, yo quiero saber por qué lo estás usando más, porque yo tengo el anhelo de que también tú me uses. Además, tu palabra dice que el que pide, el que tiene deseos de sabiduría, pídasela a Dios y no dude que la va a recibir, porque Dios no da la sabiduría ni siquiera tampoco por medida, ni la unción por medida. Así que dame una unción, dame una sabiduría. Yo quiero ser un hombre entendido. Y entonces, pues yo me pasaba leyendo la Biblia, o pasaba porque yo tenía un trabajo secular y dedicaba un poquito de tiempo. Pero un día escuché a otro hombre, sin querer me platicó, también se reunía en esa iglesia grande, y me platicó y dice: oye, querido, hablar con mi pastor. ¿Y qué crees? A las 9 de la mañana le llamé para tener una reunión con él porque necesito un consejo. Y la secretaria me dijo: no puede el pastor porque está orando, está buscando a Dios.
háblale más tarde. Entonces le llamé a las 12 porque me necesitaba hablar con él a las 12 del día, y resulta que el pastor todavía seguía orando. Entonces le llamo como a las 3 de la tarde. Dije, no, tiene que salir de comer. Entonces yo creo que a las 3 ya llegó. Entonces le marco y dice, no, el pastor todavía está encerrado orando. Y entonces dice, pues yo entonces voy a ir a su oficina como a las 5 o 6 de la tarde y voy a decirle, pastor, necesito hablar con usted. Llego y la secretaria me dice, todavía está encerrado. Cuando yo escucho eso, yo dije, con razón Dios los usa. Pues sí, con razón Dios usa ese tipo. Pues si pasa en la presencia de Dios, aprendiendo de Dios, oyendo a Dios, para traerle un mensaje a la iglesia. Por eso Él tiene una iglesia grande. Entonces empecé a hacer lo mismo y empecé a tener diferentes resultados. Mi forma de predicar empezó, yo no sé en qué momento Dios empezó a bendecirme, pero a través de que yo empecé a orar, descubrí cosas que nunca hubiera descubierto solamente sentándome aquí. Escucha bien, te voy a platicar la historia de unos hombres que se llamaban, o que eran originarios de Alemania, pero era una ciudad que se llama Moravia. Y resulta que en los tiempos de los moravos, unos tipos que tuvieron avivamiento por 100 años, todo comenzó con un jovencito que fue a buscar refugio porque estaban siendo perseguidos por todas partes por Hitler. Había una persecución religiosa por todo el mundo, y ellos fueron y llegaron a un lugar que se llamaba, que era dueño un hombre que se llamaba el conde Zinzendorf. Y el conde Zinzendorf era un tipo que tenía un terreno muy grande, donde él tenía un deseo y un deseo de poder formar una comunidad de cristianos, y que él les pudiera enseñar, y que esos cristianos pudieran vivir como nadie había vivido, que pudiera poder volver a los tiempos de los hechos. Y entonces cuando este jovencito le dice, conde, déjenos vivir en sus campos, él dijo, esta es la oportunidad para poder hacer una comunidad. Y empezó a darle oportunidad a unas familias que viviesen en sus campos. Y entonces se empezó a correr la voz que ahí en el campo del conde Zinzendorf la gente estaba siendo recibida. Y entonces empiezan a llegar mormones, empiezan a llegar católicos, empiezan a llegar judíos, empiezan a llegar de todas las sectas y de todas las denominaciones. Y obviamente pues él quería enseñarles, si había una de problemas y una de chismes y una de enojos, todos estaban en contienda. Y entonces fíjate, el conde Zinzendorf, teniendo ese problema en su comunidad, decide abandonar su palacio y irse a vivir con los moravos. Entonces cuando él se va a vivir en la comunidad, empieza a levantar ancianos para poder controlar toda la comunidad, porque ya era mucha. Entonces empieza a todos los ancianos a funcionar y empiezan a corregir las deficiencias. Y resulta que el conde Zinzendorf les empieza a poder instruir sobre oración, y la gente empieza a orar. Mira, verdadero avivamiento es cuando la gente empieza a orar sin que le diga al pastor, tenemos que orar a las 3 de la mañana, tú a las 4, tú a las 5, no, tú a las 7. Verdadero avivamiento es cuando la gente empieza a tener un deseo por orar, por buscar a Dios. Entonces toda la comunidad empezó a tener deseos de buscar a Dios, y empezaron ellos a orar a tal grado que empezaron a descubrir algo muy poderoso, el corazón de Dios. Y empezaron a descubrir que Dios quería que se abrieran misiones. Y empezaron ellos a anhelar a ser misioneros. Y el conde Zinzendorf empezó a tener revelación sobre poder enviar misioneros, pero no sabía cómo. Hasta que un día otro joven que era un esclavo, que de alguna manera había adquirido su libertad, busca
la comunidad, los campos del conde Zinzerdorf, y se mete y empieza a platicar con el Zinzerdorf, con el conde, y le dice: ¿por qué no envías gente a que vaya a predicar a los esclavos? Y entonces el conde Zinzerdorf, con la sensibilidad que él tenía por estar metido en la oración, empezó a hablar a los moravos acerca de poder ir a predicar a los esclavos. ¿Y qué crees? Dos levantaron su mano. Dos jóvenes levantaron su mano y dijeron: queremos ir a predicar a los esclavos. Y entonces él agarra, y ese día fue un día de fiesta de toda la comunidad. ¿Y sabes qué? Cantaron el día que enviaron esos dos misioneros a los esclavos, cantaron 300 himnos de alegría. O sea, no era porque ellos iban a hacer un concierto, no era porque ellos iban a hacer algo, ¿verdad?, que no tenía un efecto. O sea, ellos sabían que iban a enviar dos misioneros a los campos de esclavos para que ellos pudieran predicar a los esclavos. 300 himnos. Envían a estos hombres a los esclavos. ¿Sabes qué? En 3 meses ellos estaban muertos. Eso desanimaría a cualquier hombre, mas el conde Zinzerdorf y todos los hombres, toda la comunidad empezó a orar más, y no se podían quitar misiones, a tal grado que empiezan a incluirse más misioneros, y empieza de 29 misioneros, él envía 29 que se enlistan, los envía igualmente a todas las naciones, y solamente les daba y les ponía en sus bolsas el boleto de ida, no el boleto de regreso, porque ellos estaban entrenados en la oración, en la presencia de Dios, que ellos tenían que dar su vida a donde fueran. Ya no había regreso a sus campos. Escucha, de 29 misioneros que envía el conde Zinzerdorf, 23 mueren en 3 meses. Y empieza a levantarse una revuelta de un tipo ahí adentro diciendo que el conde Zinzerdorf era un hereje, era la bestia de Apocalipsis. Y entonces empieza a levantarse un relajo a tal grado que los moravos empiezan a rechazar a ese hombre, porque ellos creen que el hecho de que salgan misioneros y vayan a las misiones y estén muriendo, era voluntad de Dios que semillas se estuvieran plantando para que el reino de Dios creciera y avanzara. Escucha bien, nada detuvo esa comunidad de moravos en el avance del reino, a tal grado que se cree, escucha bien, que se cree que en este tiempo, hasta este tiempo, no ha existido ninguna generación que haya enviado tantos misioneros al campo como los moravos. 100 años dilataron con un avivamiento, 100 años con un avivamiento de oración de 24 horas al día. Eso es avivamiento. Cuando yo escuché esas historias, cuando yo empecé a leer acerca de los moravos, fue porque yo, estando en un congreso, escuché a uno de mis amigos predicar que la única forma de poder tener avivamiento era sencillamente estudiando biografías de grandes cristianos y estudiando biografías de grandes avivamientos, porque eso hacía que el espíritu de la gente empezara a tener un fuego y a encenderse. Wow, cuando yo lo escuché dije: ¿dónde lo basas? Y él empezó a predicar y lo basó en el libro de Job. Ve conmigo al libro de Job. Libro de Job, capítulo 8, versículo 5. Escucha: si tú de mañana, dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, ¿qué dice? Tu postrer estado será muy grande. Quiere decir que algo que trae prosperidad es la oración, algo que ellos están haciendo. Yo no sé cuántos están haciendo,
que buscar a Dios de mañana trae un crecimiento y una bendición donde tú encuentras fama. Dios dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Es una ley de crecimiento, es una ley de prosperidad. Yo tengo un joven que está levantando una misión, pero cada lunes se va con un equipo a las 3 de la mañana para ir a orar de 2 horas de camino y llegar a las 5 de la mañana a ese lugar y empezar a orar por avivamiento, donde 4 iglesias, 4 denominaciones han querido penetrar ese territorio y no han podido hacerlo. Este joven lleva 2 meses y ha ganado ya 4 matrimonios. Ahora escucha bien, ¿por qué? Porque el principio siempre es el mismo: buscar a Dios de mañana, buscar a Dios de mañana, buscar a Dios de mañana. Pero no porque el pastor esté diciéndonos, sino porque empieza a haber un despertamiento y un deseo de que Dios puede usar tu vida. La iglesia no camina en su verdadero poder y autoridad cuando solamente hay un ungido en la casa de Dios predicando y ese es el pastor. No, Señor. Verdadero avivamiento es cuando todos en una iglesia están predicando con poder. Verdadero avivamiento es cuando todos en la iglesia estamos teniendo una búsqueda sin que el pastor nos diga, porque es una obligación nosotros tener el altar encendido. El altar encendido no depende, no es una obligación de Dios tenerte avivado. El altar es una obligación del sacerdote mantenerlo todo el tiempo encendido. Ahora escucha bien, ese es el principio de la ley de prosperidad. Pero el verso 8 habla acerca de cómo mantener un avivamiento y le dice la segunda parte: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Cuando yo escuché ese versículo, yo me di cuenta que es una necesidad, no solamente buscar a Dios de mañana, sino preguntar a las generaciones pasadas cómo hicieron para traer avivamiento a una nación. Y se me viene a la memoria, por ejemplo, la vida de Evan Roberts, un jovencito de 13 años que asistía a la iglesia. Y ese jovencito de 13 años tuvo un encuentro con el Señor a tal grado que Dios le dijo: nunca faltes a una reunión de oración, porque tú nunca sabes qué es lo que va a acontecer ahí. Un joven de 13 años de edad. Y ese joven de 13 años de edad tiene una amistad con otros jovencitos de su misma generación, pero con el mismo anhelo. Y ese joven empezaba a ser un líder para esos otros jóvenes y empezó a meterse en una oración a tal grado que la oración, escucha bien, lo llevó a poder tener visiones. Y las visiones eran acerca del infierno. Y él veía cómo en el infierno caían multitudes de hombres, de personas, caían de su nación, de Inglaterra. Él las podía ver. Él lloraba, y cada vez que él oraba, él lloraba y le pedía a Dios: Señor, cierra las puertas del infierno por lo menos un año. Esa era su oración de Evan Roberts. Pasaron los años, 13 años orando, 13 años teniendo una visitación de Dios, 13 años en la presencia de Dios, orando prácticamente todo el tiempo lo mismo. Hasta que un día, en un culto de oración, el pastor invita a un evangelista que se para aquí y empieza a hablar acerca de avivamiento, y dice que avivamiento no va a poder venir hasta que la gente se quiebre y clamen y giman por avivamiento, que les cause dolor. Y cuando él estaba predicando, empezó a sentir
Evan Roberts en la parte de atrás, unos dolores como dolores de parto que empezaban a salir de sus entrañas, y él empezó a gemir y empezó a pedir diciendo: Señor, quebrántame. Pero no con las palabras que te estoy diciendo, sino él empezó a gritar. Y desde la parte de atrás, cuando el evangelista hizo el llamado, él pasó, se tiró al piso y empezó a gritar: quebrántanos, quebrántame, Señor, quebrántame. Vino el Espíritu Santo sobre Evan Roberts y cayó el avivamiento en Gales, a tal grado que esos jóvenes, no solamente sobre Evan Roberts, sino sobre el grupito de jóvenes que antes eran adolescentes, pero que llevan más de 13 años orando por avivamiento, cae el Espíritu Santo sobre esos jóvenes. Empiezan a salir a predicar a las calles. Empieza Dios a traer un avivamiento. Escúchame bien, fíjate que es avivamiento. No tiene nada que ver con nuestras reuniones. Hay una santa inconformidad en mi vida cuando yo veo mi iglesia, cuando yo veo las iglesias donde yo voy, cuando yo veo mi misma persona. Estos tipos empiezan a predicar arrepentimiento en las calles, empiezan a predicar en todas partes, a tal grado que cae el Espíritu Santo sobre toda la ciudad entera en Gales. Empiezan la gente a convertirse por multitudes. Las empresas, fíjate, las empresas, estaba tan poderoso el avivamiento que las mismas empresas se reunían, los dueños, y decían: no podemos mantener nuestras empresas abiertas porque hay un avivamiento que está cayendo en la ciudad y necesitamos que nuestra gente vaya a las reuniones de avivamiento de Evan Roberts. Y entonces las empresas empiezan a decirle: Evan Roberts, queremos también que nuestra gente sea avivada. Queremos cultos, haz 3 cultos diarios, Evan Roberts. Haz 3 cultos diarios. ¿Qué horario? 5 de la mañana, 2 de la tarde y por la noche. Entonces todas las empresas dijeron: vamos a ir, toda nuestra gente tiene que ir a orar a las 5 de la mañana. Y también nosotros vamos a cerrar. Todos los empresarios se pusieron de acuerdo, firmaron un contrato, dijeron: todos vamos a darle oportunidad a cierta hora, ninguna empresa va a estar abierta, todos vamos a estar oyendo el mensaje con Evan Roberts. Cae más la convicción de avivamiento a tal grado, escucha bien, que los artistas que trabajaban en los teatros, que era su trabajo, los teatros empezaron a cerrar porque los artistas ya no querían trabajar, porque no había obras teatrales, porque todos esos artistas iban a las reuniones de Evan Roberts. Las comunidades, escucha bien, las comunidades de 50,000 gentes se convertían todos, y solamente hay testimonios de que quedaban solamente 50 gentes no convertidas en pueblos de 50,000. Las cárceles estaban vacías. La gente estaba por todas partes predicando, en las esquinas cayendo de rodillas pidiendo perdón. Avivamiento por todas partes. Las iglesias, los pastores empezaban a tener una multitud de creyentes. Y Dios le concedió la oración a Evan Roberts de cerrar el infierno por un año. Le dio 2 años que estuvo cerrado el infierno en Gales, y cayó el avivamiento más grande que ha existido. De ahí pasó el avivamiento aquí a California, en la calle Azusa, con un hombre de color que oyó acerca de las reuniones de avivamiento de Evan Roberts. Le cae la unción del Espíritu Santo y lanza el avivamiento más grande arriba todavía de Evan Roberts, porque el avivamiento de Evan Roberts fue considerado como el avivamiento del Pentecostés más grande que el Pentecostés, por un joven de 13 años. Fíjate, aviva tu obra en medio de los tiempos. Era la oración de Habacuc. ¿Qué es avivar la obra en medio de los tiempos? Es que a alguien le caiga avivamiento genuino, y ese alguien no se para hasta que vea a Dios. Escucha,
¿Cuántos han oído de David Wickerson? David Wickerson ha sido considerado uno de los profetas neotestamentarios de la época moderna más poderosos que ha existido. Pero David Wickerson, su vida no comenzó ahí. Dicen que David Wickerson era pastor en un campo rural en los Estados Unidos. Y David Wickerson estaba muy acomodado, como muchos de nosotros, teniendo una pequeña congregación, creyendo que está haciendo la obra de Dios, cuando Dios está teniendo y tiene un plan más grande que el que nosotros pensamos. Y un día David Wickerson está él mirando, porque él acostumbraba a ver programas de televisión, las noticias, y empezó a poder estar en su día, ¿verdad?, en su horario, se sentó para ver sus noticias o su programa de televisión o sus comedias, quién sabe qué. Y ahí está David Wickerson viendo la televisión y escucha una voz que le dice: si el tiempo que tú dedicas para ver la tele me lo dedicaras a mí, yo escribiría tu historia. Escucha, ¿sabes que Dios quiere escribir nuestra historia? No nosotros, Él. Y David Wickerson se espanta de esa voz, va con su esposa y le dice: ¿qué crees? Que Dios me dijo, que creo que oí una voz, que creo que es la voz de Dios, que me dijo que si yo le dedicara a la oración el tiempo que le dedico a ver la televisión, Él escribiría mi historia. Y la esposa dijo: es de Dios. Y él dijo: yo no creo. Y la esposa dijo: es la voz de Dios, David. Y él dijo: bueno, si es la voz de Dios, yo voy a poner en venta mi televisión. Y si alguien me la compra al precio que yo le diga, entonces Dios. Y era un vejestorio su televisión. Y la pone tan alto como si fuera pantalla plasma de los últimos tiempos, ¿no? Y escucha bien, nadie se la compraba, obviamente. Y él estaba contento mirando su televisión, porque él estaba desafiando a Dios, diciendo: tú no me hablaste. Escucha, llega de repente un tipo que busca vejestorios y le encanta la televisión de David Wickerson y le dice: ¿cuánto quiere por su tele? Y entonces David le dice: pues tanto. ¿Está muy cara? Pues sí, pero lo vale. Pues como a mí me gusta ese modelo y no lo encuentro en ninguna parte, se lo compro y se lo pago. Entonces David se queda sorprendido, y entonces pues no le queda otra más que ir a la presencia de Dios, y está orando. Y entonces él empieza a orar. Estoy hablándote de un pastor. Y él empieza a orar, y en 5 minutos David Wickerson le había dicho todo a Dios y ya no tenía una sola palabra más que decirle a Dios. 5 minutos. Dices tú: Señor, no puedo decirte más. Al otro día se incrementa a 6. Al otro día se va incrementando a 7, de tal manera que él empieza a orar 10 minutos y se vuelve al paso del tiempo un gozo, un deleite la oración, a tal grado que él empieza a descubrir y a sensibilizarse en la presencia de Dios su corazón. Y un día David Wickerson está comiendo, ya con su corazón enternecido, porque tú pasas tiempo con Dios y toda la dureza se cae en su presencia. Con su dureza derribada, David Wickerson está comiendo y de repente voltea y ve un periódico donde la portada decía: pandilleros en Nueva York están haciendo pedazos la ciudad. Y el Espíritu Santo le dice: David, deja tu iglesia y ve a Nueva York, porque yo te voy a bendecir ahí y vas a hacer un trabajo. Todos conocemos lo que hizo David Wickerson. Se mete a Nueva York, empieza a predicarles a los vagos, a los pandilleros, gana al líder de la pandilla, Nicky Cruz, gana entre ellos a Joe Rosas, ya a Carlos Ortiz, a Ada Rosas, a mucha gente que hoy está por todas partes del mundo predicando la palabra del Señor. Y Dios le levanta una iglesia tan alta y tan grande y tan fuerte, que él, escucha bien, estaba tan sensibilizado el día 11 de septiembre
cuando las Torres Gemelas cayeron, ¿qué le dijo a su iglesia? Una iglesia de las más grandes en Nueva York, le dijo: nadie vaya a trabajar mañana a las Torres Gemelas, porque esas Torres Gemelas mañana van a caer. Eso me lo dijo Dios. Eso es avivamiento. Cuando tú te conformas con menos y tú piensas que avivamiento es música, cuando tú piensas que avivamiento es ruido, cuando tú piensas que avivamiento es solamente mucha gente, escucha bien, no tenemos idea, porque no hemos visto realmente un avivamiento. Y ustedes, como nosotros en México, no hemos visto un avivamiento. Yo he llorado y le digo: Señor, ¿por qué no envías avivamiento a México como lo haces en Estados Unidos? Así como a mí me ha dolido o me dolió cuando ese hombre me molestó y dijo: pastor, métete más profundo con Dios. Yo le digo: Señor, ¿por qué siempre sobre los gringos traes avivamiento? ¿Por qué siempre sobre los güeritos? ¿Por qué tiene que ser a alguien rubio, alto, flaco, que come hamburguesas todo el día y cae avivamiento sobre su vida? Pero hoy escucha, hay un sonido de una voz que dice que el avivamiento va a caer en latinos. Va a caer a través de latinos. Pero yo te hago otra pregunta. Aunque conocemos que Dios va a traer avivamiento, muchos de nosotros no sabemos cómo se provocan avivamientos. Porque hay dos tipos de cómo viene una visitación. Número uno, sencillamente por su promesa, que Él promete un avivamiento para ciertos tiempos, en su señorío, en su en su gobierno. Él dice: tal fecha yo voy a caer a un avivamiento en tal parte. Pero la segunda es porque alguien provoca un avivamiento y hace que Dios visite una tierra y hace que Dios venga. Avivamiento es que Él venga. Avivamiento es que alguien escuche, que diga: Dios está en el alfarero. Dios está. No como nosotros pensamos que Él está, sino cuando Él está, algo ocurre. Los corazones de la gente son transformados. Los corazones de las personas son quebrantados. Nadie les tiene que decir que tienen que cambiar. Nadie les tiene que decir que son los chismosos. Nadie les tiene que decir que son los argüenderos. Nadie les tiene que decir que son los contenciosos. Nadie les tiene que decir saluda. Nadie tiene que decirles que están secos o que tienen que sonreír. Ellos sonríen. Cuando no hay un avivamiento, cuando tú necesitas un avivamiento, ahora sí, regresemos. Voy a terminar, si me ayuda alguien con el teclado. Voy a regresar y regresemos al libro de Jueces, al libro de Ruth, perdón, al libro de Ruth. Cuando ella decide regresar y toma a sus dos nueras, y Noemí se da cuenta que las mujeres no tienen por qué seguirle, las nueras no tienen por qué estar ahí, y les dice: no, hijas mías, regrésense a su tierra, cásense con otros, ya no tengo más hijos. Aunque yo tuviera la oportunidad de tener hijos, ustedes no se podrían esperar el tiempo para que ellos crecieran, porque la ley decía que si el marido moría, el hermano podría tomar su lugar, pero ella no tenía más hijos. Y les trata de decir a sus nueras: váyanse y regrésense. Orfa, una de las nueras, decide regresarse, llora y decide regresarse. Pero Ruth le dice algo muy importante en un versículo que quiero leerte, en el versículo 16, y le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo allí y allí seré sepultada. Así me haga Jehová
y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Yo me hago una pregunta: ¿por qué Ruth sigue a Noemí? ¿Por qué una joven es capaz de seguir una anciana que no tiene nada? ¿Por qué esta joven decide dejar su tierra, dejar sus sueños, dejar su destino y seguir a una anciana pobre que no tiene nada que darle y ofrecerle? Porque esa es la vida de Cristo, esa es la cruz. Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome una cruz y sígame. O sea, clávese en una cruz, renuncie a todo lo que posee y sígame. Si alguien quiere avivamiento, necesita clavarse en una cruz, necesita seguir a Jesucristo, abandonar todo. Y eso es lo que le cuesta a la gente. Eso es lo que nos cuesta realmente trabajo. Eso nos cuesta a nosotros mucho. No queremos dejar nuestra comodidad. Es más fácil sentarse en una banca y oír un buen mensaje que pasar 3 o 4 horas de rodilla para salir a la calle y dar un mensaje a los necesitados que se están perdiendo. Es mucho más sencillo aprender un instrumento y cantar dentro de la iglesia que salir y meterte a las plazas y tocar un instrumento y que caiga la presencia de Dios y que otros jóvenes escuchen el mensaje. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo encerrarnos en 4 paredes y olvidarnos de que allá afuera hay almas que claman por ver a un Dios que no lo ven, porque estamos llenos de contiendas, porque no nos amamos dentro de la iglesia, porque no hay avivamiento en la iglesia. Esta mujer le dice a la anciana: donde tú murieres, moriré yo. ¿Alguna vez, pastor, alguien te ha dicho eso? Aparte de tu esposa. Los hombres que provocaron avivamiento en el pasado. David Livingstone negó casarse. David Brainer murió a los 20 y tantos años de edad, pero provocó un avivamiento. No me ruegues que te deje. Sabes que Jesús muchas veces te va a dar la oportunidad de que regreses al mundo. ¿Sabes cuánta gente regresa al mundo y viene a una iglesia como orfa? Lloran, pero se regresa. Están en el mundo. Sus corazones no están en Cristo. Sus vidas no están en Cristo. Esta mujer le dijo: no me ruegues que te deje. ¿Alguna vez le has dicho a Cristo eso? ¿Alguna vez Él ha puesto una cruz y te ha dicho: tómala si quieres seguirme? Como le dijo al rico. ¿Alguna vez has terminado un novio porque no es la voluntad de Dios ese novio? ¿Algún día has sacado de tu cartera todo lo que tienes para dárselo para la obra de Dios? ¿Algún día has renunciado a algo? Si no, no vamos a ver avivamiento, hermanos. Y Canadá necesita un avivamiento. Esta ciudad necesita un avivamiento, pero necesita que alguien lo provoque. Necesita alguien hacer un compromiso como Ruth con Noemí. Un compromiso con la cruz, un compromiso de morir, un compromiso de pasar tiempo en la presencia de Dios hasta que descubre su corazón.
Dice que viendo ella que estaba decidida, no le dijo nada y le dijo, vámonos. Pero cuando llega Noemí a los campos de la visitación, fíjate, ponme atención en esto. Verso 19: y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decía, ¿no es esta Noemí? Se conmovió la ciudad. Yo puedo imaginar cuando una persona ha sufrido dos tragedias como las que sufrió Noemí, perdiendo a su esposo y a sus hijos. ¿Cómo podrías ver el rostro de Noemí? Amargado, triste, desolado. El nombre de Noemí significa placentera. Y ella dijo, cuando la gente decía, no es Noemí, se le podía notar en su rostro las arrugas de la tragedia. Se le podía notar en el, escucha bien, yo puedo notar en el rostro de una persona cuando necesita avivamiento. Su rostro no puede reír. Su rostro tiene marcadas las arrugas de una vejez prematura. Hay un gozo que nos falta, hermanos, que solamente es producido por avivamiento. No me llames Noemí, llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Escúchame bien. Quiero decirte algo profético. Cuando hay avivamiento, yo lo podía entender que viene un avivamiento mundial. Y hay iglesias que se están preparando para ese avivamiento y entran en un campo de visitación, en una visitación de Dios. Y la gente del mundo como Noemí, la gente que se fue como Noemí, la gente que abandonó el cristianismo como Noemí, van a empezar a oír: Dios está visitando un lugar, vayámonos. ¿Cómo llegan la gente? ¿Cómo van a llegar? Escucha bien, tienen que tener cuidado, porque Dios les va a volver a traer gente a este lugar, gente que se fue, gente que está amargada de otros lugares, gente dañada de otros lugares, de otras iglesias. Pero qué tremendo que en las puertas la gente murmure y diga: este es de aquel, ya viene para aquí de arrimado, ya viene otra vez. No está la presencia de Dios. Dice que ellos llegaron al campo de un hombre que se llamaba Boz. Cuando yo leí acerca de este hombre, dice que este era un hombre rico. Yo te voy a estar hablando toda la semana acerca de este hombre y de su campo, porque este hombre representa a Cristo, y este campo de Boz representa el reino de Dios. Ahora escúchame bien, voy a terminar con esta palabra. Cuando Ruth le dice a su suegra en el versículo 2: Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, como a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Como una mujer que es nuera, que ya no le une nada, puede sujetarse a una suegra vieja y le pide permiso? Cuando la gente quiere avivamiento, manifiesta una obediencia. Manifiesta una humildad. Déjame ir a recoger espigas. ¿Sabe qué era recoger espigas? En los campos de abundancia, de cosecha,
caían cuando los segadores recogían la cosecha, los manojos altos en las carretas, empezaban a caer algunas ramas que contenían fruto. Entonces los pobres veían, iban tras las carretas agachadas, recogiendo todo lo que las carretas tiraban y tenían. Y ella espiga en un campo de un hombre que se llamaba Boz. Pero Boz no era cualquier hombre, pastores. No era cualquier hombre. Esa palabra es para nosotros como líderes. Verso 4: he aquí que Boz, dice, llegó y vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Qué salud, qué saludo. ¿Cuándo has visto a un hombre rico doblegarse ante sus empleados y decirles: Jehová les bendiga? Cuando Dios me empezó a hablar que verdadero avivamiento cae cuando yo como pastor tengo un amor por la gente, que me hace ser humilde y bendecirlos y decirles: Jehová sea con ustedes. A los amargados, Jehová sea con ustedes. La gente que viene de allá afuera, la gente que está en los campos de Moab, donde hay tragedia, donde les roban sus hijos, les roban su matrimonio, donde destruyen sus finanzas, todo. Ellos van a buscar la iglesia de visitación. Pero en la iglesia de visitación, para que sea genuina, tiene que haber gente que reciba a esa gente con un abrazo, con un amor increíble. Qué tristeza es que tengamos en las puertas gente que no tiene avivamiento. Qué tristeza es que aquí en los campos de visitación, donde se puede y donde tiene que estar Dios, no exista un amor entre nosotros. Qué tristeza que nosotros no podamos amarnos. ¿Cómo vamos a amar a los perdidos? Cuando Dios viene a tu corazón y no oras porque es una obligación orar a las 3, sino tú tienes la necesidad de encontrarte con Él, entonces su corazón se mete adentro de nuestro corazón y no tienes que fingir un saludo. Te nace abrazar a alguien, te nace llorar con Él, te nace amarlo, sientes un amor hacia la gente. Algo ha pasado en mi corazón. Yo era muy ríspido, muy rudo. Pero últimamente que yo encontré ese versículo de Boz, del campo de Boz, y que el Espíritu Santo me dijo: estudia el campo de Boz porque es mi reino. Y lo primero que yo encontré es el saludo. Yo me di cuenta que yo no era un hombre que tenía un buen saludo. Yo fui a la presencia de Dios. No me empecé a practicar, cuando llegue tengo que saludar a todos los hermanos y decir: hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga, ¿cómo estás? Yo fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, mi corazón no está bien. Mi corazón no tiene amor por el perdido. Señor, múdalo. Yo quiero ser un hombre que traiga avivamiento. Yo quiero ser un hombre que gane a los perdidos. Yo quiero ser un hombre que gane a la gente. Yo no sé en qué momento, ni pienso que lo tengo todavía, pero si yo entraba a un restaurante y el del restaurante me recibía mi auto, yo lo veía y le decía: joven, ¿cómo estás? Tú necesitas a Jesús. Y decía: sí, ¿verdad? Entraba con las meseras y las meseras me decía: pásele, señor. Es más, no se siente aquí, siéntese con nosotros porque usted es de casa. Yo empezaba a tener una plática con ellas y les hablaba de Jesús. ¿Cómo necesitamos un avivamiento? Si Dios viene, muda corazones. Y si Dios te cae en esta noche, tú vas a dejar de ser amargado. Tú vas a dejar de tener tu rostro arrugado, lleno de... Si vas a tener tu rostro arrugado, va a ser porque ríes mucho, pero no de las tragedias, porque haces tu voluntad, sino porque ahora vas a ser sensible, obediente, humilde
a lo que el Señor nos mande. Inclina tu rostro. Amado Espíritu Santo, sé que estás aquí. Amado Espíritu de Dios, necesitamos un avivamiento. Señor, yo sé que mis hermanos han preparado su corazón para estos días, Señor, pero yo no puedo hacer nada, ni un grupo de alabanza puede hacer nada más que tú. Amado Espíritu Santo, aquí hay gente que necesita tener un encuentro contigo. Aquí hay gente, Señor, seca como Noemí. Aquí hay mujeres amargadas como Noemí. Aquí hay hombres amargados, tristes, desolados, que fingen un cristianismo porque ellos han nacido tal vez en la iglesia, han crecido aquí. Sería una vergüenza irse. Aquí hay gente, Señor, que está probando el mundo, que está probando el pecado, pero no los llena el pecado. Señor, tú quieres llenar nuestra vida. Señor, queremos que tú traigas avivamiento, provoques avivamiento. Señor, queremos que nuestra vida cambie. Señor, si aquí hay gente que necesita encontrarse contigo y cambiar su corazón para manifestar el amor de Cristo y que Cristo vive en él, Él está dispuesto, el Señor está dispuesto a empezar a cambiar tu corazón, pero necesitas reconocerlo. Yo te invito a que salgas de tu lugar corriendo, vengas aquí al frente y le digas: Señor, cambia mi corazón aquí en esta noche. Te postres y empieces a decirle, como nunca le has dicho: Señor, aquí estoy yo. Quizá tú estás buscando un Evan Roberts aquí en Montreal. Aquí estoy yo, jóvenes. Dios sigue buscando un joven como Evan Roberts. Dios sigue buscando los Elías. Dios sigue buscando gente que tiene un corazón. Dios va a hacer algo en este lugar. Dios va a hacer algo con tu vida en Montreal. Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Él ha venido por alguien aquí en este lugar. Él ha venido por alguien o por algunos. Dile: aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo para que me uses y traigas el avivamiento a Montreal. Dile: muda mi corazón, amado Espíritu Santo, muda mi corazón. Habla tú y Dios, habla tú y Dios, habla tú y Dios, habla tú y Dios. Dile: Señor, aquí estoy yo, quiero arder. Muda mi corazón, amado Espíritu Santo, múdalo. El cielo está esperando que alguien clame en Montreal. El cielo está esperando que alguien clame en Montreal. El cielo está esperando que un desesperado clame en Montreal. No veas quién eres. No veas quién eres. Dios no hace acepción de personas. Él sigue siendo Dios. Él quiere un vaso. Él quiere un hombre. Él quiere una mujer. Solo rinde tu vida. Solo rinde tu vida. Solo rinde tu corazón. Solo dile: aquí estoy yo. Solo dile. Solo manifiesta tu inconformidad. Solo manifiesta tu anhelo y tu deseo. Explícaselo con un clamor, con un anhelo, con un deseo de que Él te visite tu casa, tu recámara. Visítame, Dios. Aviva tu obra en medio de este tiempo.
Aviva tu obra en medio de este tiempo. Quita la tibieza para orar. Quita la tibieza de este lugar para orar. Trae un fuego de avivamiento genuino. Enciende los carbones que se habían apagado. Enciende otra vez los carbones. Venga y dígaselo a Dios. Venga y dígaselo. Él sabe tu condición. Él sabe tu condición. Él sabe la tristeza. Él sabe la amargura. Él sabe tu dolor. Él lo sabe todo. Señor, hay un clamor en todas partes del mundo, Señor. Hay un clamor, hay un clamor. Estás despertando un clamor en todas partes del mundo, Señor, por avivamiento. Necesitamos que avives tu obra en medio de este tiempo. En este tiempo donde tú convives con el Facebook, donde tienes que estar compitiendo con Twitter, tienes que estar compitiendo con televisores, tienes que estar compitiendo con deleites. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Levante un clamor como nunca lo ha hecho. Si Facebook es tu primer lugar, tú necesitas un avivamiento. Si tu novio es primer lugar, tú necesitas avivamiento. Si la preocupación de tu casa, de tu negocio, tú necesitas un avivamiento. Si tus pensamientos son llenados por una enfermedad, tú necesitas una visitación. Dice que Noemí oyó que había un campo que Dios estaba visitando y que daba pan. Hay un lugar que Dios quiere visitar para darnos pan. Tenemos hambre, Señor. Tenemos hambre de pan, del pan del cielo. Vuélvelo a hacer como lo hiciste. La oración de Habacuc estaba diciendo: Señor, como lo hiciste en otro tiempo, hazlo también en mi tiempo. Como lo hiciste en otra ciudad, hazlo también en esta ciudad. Como lo hiciste, Señor, en Gales, hazlo en Montreal, hazlo en mi ciudad, en esa. Como lo hiciste con David Livingstone. Como lo hiciste, Señor, con Evan Roberts. Como lo hiciste con los moravos. Vuélvelo a hacer en este tiempo. Hazlo con Edgar, hazlo conmigo, hazlo con Virula, hazlo con toda esa gente, Padre. Somos lo menospreciado. Hazlo con jóvenes que no tienen padres. Hazlo con jóvenes que no tienen identidad. Hazlos con jóvenes pobres. Hazlo con latinos en este tiempo, Señor. No te levantes hasta que no sientas que Dios ha incendiado tu corazón.
Llora hasta que te falten las fuerzas. Pero no te conformes. Si los músicos pueden cantar, necesito que me toques. Pon tu fuego en mí. ¿Sí se lo saben? Canten uno que sepa. Señor, Señor, haz llover sobre nuestra ciudad, sobre la tierra seca que clama. Haz llover, rompe las fuentes del cielo. El legalismo está matando a la gente. El legalismo está matando a la gente. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, Señor. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover.
Señor, trae un avivamiento sobre mis hermanos, que muchos de ellos no puedan tener el deseo de ver televisión, no porque alguien lo dijo, sino porque ellos no van a sentir el deseo. Que puedan sentir ellos que solamente van a ocupar sus instrumentos de computación porque ellos tienen que hacer tareas, pero que hay una cosa muy importante que Dios quiere hablarles. Escuchen bien, jóvenes. Cuando todo lo que a ti te agradaba empiece a quedarse en un segundo lugar, esté quedando, pero no porque oíste que el pastor dijo, sino porque de tu corazón estás sintiendo ser atraído hacia la presencia de Dios, estás empezando a tener una visitación. Dios está atrayéndote. Amado Espíritu Santo, dejamos los corazones y las vidas de todos mis hermanos. Señor, yo te pido que termines tu obra en ellos en esta semana, que hoy solamente fue el empiezo. Déjate todas las cargas a Dios aquí. Déjale toda tu carga al Señor. Deja todo lo que te causa preocupación, dolor. Déjalo, ven. Métete al campo de voz. Empieza a espigar. Empieza a recoger poquito de Él, de su campo. Métete a su campo. Métete al campo de voz. Sal del campo de Moab, que destruye todo, que te roba todo, que te saquea todo. Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres digno de ser adorado. Oh, haz llover, que tu lluvia llene nuestras vidas, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por habernos hablado, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo siempre, Señor. Nosotros entendemos, Señor, que sin comunión no hay avivamiento. Sin intimidad, Señor, no puede haber nada. Gracias por estos corazones compungidos, Señor, en esta hora, porque han entendido tu palabra. Ahora, Señor, es a nosotros de perseverar en esto. Es a nosotros, Señor, quien nos toca pagar ese precio de buscarte día tras día. No solamente hoy, sino mañana también, y todos los días que nos des en esta tierra. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos amas tanto. Gracias por amar esta ciudad, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido hasta hoy día. Solo te pedimos que quites todos esos obstáculos, Señor, que impiden tu bendición. Todas esas cosas que no dejan ser la iglesia que tú deseas que seamos en esta ciudad.
Hay una iglesia que tú dejaste, Señor, marcada en tu palabra, y esa es la iglesia que deseamos ser. Hacer tu voluntad, Señor, y no voluntad de hombres. Rompemos con toda religiosidad, Señor, que ha dañado, Padre. Todo legalismo, Señor, lo rompemos en este momento. Y por el poder de tu palabra declaramos, Señor, que nos vamos, Señor, a dirigir por lo que tú nos estás hablando. Hacer tu voluntad, Señor. Es lo que te pedimos en esta hora, que nos permitas cada día de nuestra vida hacer tu voluntad solamente, Padre. Ayúdanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Yo sé que la bendición del Señor la siente en su corazón. Y dispongamos más nuestra vida para todos aquellos que deseen estar el día viernes, mañana estaremos en Gatineau. Vamos a ir con nuestro hermano José Luis a visitar la ciudad de Gatineau. Ahí se han unido 2 iglesias en este momento, hermano, la iglesia que el Señor nos ha permitido establecer en esa ciudad desde este año, pero hay otra iglesia que quiere estar en esta actividad. Si usted desea acompañarnos, pues comuníquese con nosotros y con mucho gusto le daremos la dirección para que pueda llegar, solo que Gatineau está a 2 horas de acá, prevé ese tiempo. Si usted desea acompañarnos, pues con mucho gusto lo esperamos allá. Y no, el sábado a las 5 de la tarde comienza el evento. Las puertas se van a abrir a las 4:30 de la tarde. Y bueno, usted sabe lo que el Señor hará ese día. Será una bendición para todos nosotros, hermano. El objetivo primordial de todo lo que se está haciendo es para adorar al Señor, para darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo en esta ciudad. Amén. Así que el día domingo estaremos acá en la iglesia a partir de las 11 de la mañana. Normalmente comenzamos a las 10:30, pero cada vez que tenemos eventos así, hermano, siempre lo hacemos a las 11 de la mañana. Y nuestro hermano José estará siempre predicando la palabra de Dios en todos estos días. Así que si usted quiere más información, entre a la página web que tenemos, el www.elalfarero.ca, y usted encontrará ahí todos los horarios que usted necesite, ¿verdad?, saber. Y si usted está interesado en comprar los discos, hermano, los DVD, pues solamente acérquese al departamento de internet que tenemos y usted pues diga: yo necesito el compendio, sea todo lo que se va a estar haciendo durante este tiempo, a excepción de lo de Gatineau, ¿verdad? Tendremos la prédica de hoy, la prédica del sábado y la prédica del domingo. Si usted quiere el set completo, pues solamente dígale a los hermanos del área de departamento de internet, que ellos son los que están grabando todo eso. Así que hoy le voy a pedir que se ponga de pie. Yo sé que algunos tienen que ir a trabajar mañana, pero los que esperan en Jehová, dice, nuevas fuerzas tendrán. Amén. Levante sus manos al cielo, le damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de estar aquí en tu casa. Vamos más que llenos, Señor, pero sobre todo te pedimos en esta hora, bendito Dios, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que nosotros hemos escuchado, bendito Dios. Sabemos poderosamente de que tú tienes muchas cosas grandes, Señor, para nosotros como pueblo tuyo que somos. Somos, Padre Santo, ovejas de tu prado, y gracias por pastorearnos, gracias por mandarnos este pasto fresco, Señor. Pero sobre todo te pedimos que a partir de este día en adelante
nuestras vidas sean diferentes para agradarte a ti y hacer tu voluntad en todo tiempo. Lleva en paz y en bendición a cada uno de tus hijos aquí, Señor, y que podamos estar listos y prestos, Señor, para las próximas actividades que tendremos en honor a tu nombre, a quien sea toda honra y toda gloria por siempre. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros.